Ok, bueno, ya estamos, gracias a Dios, en la semana 3 de este primer módulo de Fundamentos de Industria Médica. Para el día de hoy vamos a desarrollar la temática de las clasificaciones de riesgo, ¿verdad? A grandes rasgos. Como siempre, hacerles la invitación para que ojalá puedan participar con comentarios o si tuvieran alguna preguntita, pues tengan completa libertad de hacerla. Ok, vamos a conocer, ¿verdad? Que los dispositivos médicos pues tienen un mecanismo de clasificación y los elementos que se toman en cuenta para esta son tres: la descripción del dispositivo, la intención de uso y el riesgo, ¿verdad? Dependiendo de esos datos, así va a ser su clasificación. Aspectos importantes que por ahí hemos mencionado en clases anteriores, ¿verdad? Recordatorio es que en industria de dispositivos médicos existen grandes reguladores a nivel internacional. De los más esenciales tenemos a la FDA, que cubre, llamémoslo así, el comercio de toda América, aunque obviamente tiene también su participación, ¿verdad?, en otras zonas del planeta. Y también tenemos en Europa AMDR. Ahora, ¿qué es la FDA? ¿Verdad? Por sus siglas, es la Administración de Alimentos y Medicamentos. Es una agencia federal de los Estados Unidos que se encarga de proteger la salud pública a nivel mundial. Ellos garantizan la seguridad y la eficacia de los dispositivos médicos. Ahora, aquí para efectos nuestros, pues hacemos esta referencia de dispositivos médicos, pero de hecho su cobertura va más allá, ¿verdad? Incluye inclusive aspectos relacionados a veterinaria, a cosmetología inclusive. Y para lo que es Europa, MDR, ¿verdad? Es un reglamento sobre productos sanitarios, que es el marco regulatorio para la Unión Europea, específicamente en dispositivos médicos. Se centra también en la seguridad, en el rendimiento y la vigilancia post comercialización. Así que estos grandes reguladores van a garantizar, a vigilar constantemente todo lo que es el comercio de dispositivos médicos, y en esa vigilancia, si ellos detectan, ¿verdad?, alguna anomalía, algún riesgo para la salud, la integridad de las personas, ellos inmediatamente van a intervenir. Ya hablando propiamente del momento en que están en el mercado distribuidos, ¿verdad?, estos dispositivos, pero inclusive ellos tienen injerencia durante el proceso de producción o de fabricación de los mismos. De hecho, que es bastante común, ¿verdad?, que algunas de las regulaciones que las empresas de dispositivos médicos deben cumplir vienen directamente de estos reguladores. Entonces, entendiendo, ¿verdad?, la relevancia que tienen estos reguladores de la industria, vamos a conocer cómo es que ellos clasifican a los dispositivos médicos. Empezamos por la FDA, ¿verdad? Ellos trabajan con tres clasificaciones, como vemos en pantalla: clase 1, 2 y 3, y vamos a detallar a continuación. Los dispositivos que entran en la categoría de clase 1 no están destinados para ser utilizados como apoyo o para mantenimiento de la vida, o tienen algún tipo de importancia sustancial en la prevención de daños de la salud, y no pueden presentar riesgos potenciales y razonables de enfermedad o lesión. Ejemplos de este tipo de dispositivos: esas paletillas que a mí no me gustan en lo personal para cuando un doctor le revisa a uno la lengua, ¿verdad? La máscara de oxígeno, camas de hospital, ropa de hospital, vendas, bolsas para desechos hospitalarios. Aquí se dice que los dispositivos de clase 1 son eh, o tienen más bien un nivel de riesgo bajo. Hay particularidades o requisitos más bien, ¿verdad?, que deben cumplir los dispositivos que entran en cada una de esas clasificaciones. Para la clase 1 solo existen o se aplican los requisitos conocidos como controles generales, y los controles generales pues abarcan estos elementos que vemos en pantalla. Nada más déjenme ajustar un momentito.
Entonces, aun cuando el nivel de riesgo es bajo, eso no los limita o los exime de cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Entonces, por ahí vemos, por ejemplo, lo que es la adulteración. Se considera que un producto está adulterado si incluye cualquier sustancia sucia, pútrida o descompuesta, o si se prepara, empaqueta o guarda en condiciones antihigiénicas. Vean qué interesante. Entonces, dentro de esos controles generales, la adulteración está totalmente prohibida. Está también el etiquetado incorrecto. Las disposiciones de etiquetado, ¿verdad? Incorrecto, van a cubrir varios aspectos de requisitos para fármacos y dispositivos. También hay dispositivos que son prohibidos, dispositivos médicos, ¿verdad? Que pueden llegar a estar totalmente prohibida la venta de los mismos, la distribución o la fabricación actual o futura de un dispositivo específico. Las notificaciones y otros recursos, aquí se requiere de la notificación para proteger al público de dispositivos defectuosos o fraudulentos, que de hecho es parte, ¿verdad?, de las maneras en las que la FDA interviene cuando se detecta que algún dispositivo está dañado o es peligroso. Ellos saben, o por lo menos alertan a que el fabricante inmediatamente actúe e informe a la población acerca de el defecto, ¿verdad?, o del problema que representa el dispositivo y se haga cargo de su inmediata salida del mercado. Entonces, repito, clase 1, estos están obligados a cumplir con controles generales. Luego tenemos clase 2. Estos dispositivos presentan un riesgo moderado o intermedio para los pacientes y requieren controles especiales para garantizar la seguridad y la eficacia, más allá de los simples controles generales que acabamos de ver. ¿Cuáles dispositivos entran en esta clasificación? Los catéteres, las suturas absorbibles, jeringas, sillas de ruedas eléctricas, los guantes quirúrgicos, los kits de pruebas de embarazo y los lentes de contacto. Aquí el nivel de riesgo es medio. Y al ser medio, pues no solo basta con cumplir requisitos de controles generales, que eran los únicos aplicados a clase 1, sino que aquí se suman controles especiales. Y estos controles especiales pues van a cubrir estos 6 elementos que vemos en pantalla: rendimiento de dispositivo, vigilancia posterior, registros de pacientes, requisitos especiales de etiquetado, requisitos de datos previos a la comercialización y guías. O sea, que entre más alto sea el nivel de riesgo, pues obviamente más requisitos deben cumplirse. Y por último está la clase 3, ¿verdad? Que son los dispositivos que sostienen o sustentan la vida. Se implantan o presentan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión. Solo el 10% de los productos sanitarios entran en esta categoría. Algunos ejemplos son las válvulas de reemplazo cardíaco, marcapasos, ventiladores de alta frecuencia, monitores de obtención de muestras de sangre fetal y prótesis implantables. Obviamente aquí el nivel de riesgo es alto. Entonces, si entendimos lo que hace un instante les indicaba, ¿verdad?, que en función de más riesgo, más requisitos, pues resulta y sucede que para los clase 3 se suma una lista adicional de requisitos y como vemos ahí, entonces los clase 3 tienen que cumplir con controles generales, controles especiales y además notificaciones previas a la comercialización. Obviamente, ¿verdad?, cuando hablamos de riesgo, estamos considerando que el nivel o la probabilidad de afectación de la salud de un paciente es más crítica. Y en este caso, para notificaciones previas, se involucran elementos como revisiones más rigurosas, evidencias de seguridad y eficacia que deben demostrar los fabricantes, aprobación obligatoria de la FDA y una vigilancia post-mercado. O sea,
que en este caso el fabricante tiene que darle un seguimiento a cada unidad que haya sido colocada en un paciente y obviamente atender cualquier situación que se genere por su uso. Vamos a ver un pequeño ejercicio. Aquí el ejercicio ya está resuelto, pero es para que entendamos mejor el proceso. Vamos a suponer, ¿verdad? De acuerdo a esta clasificación, que vamos a colocarle una letra al nivel o a la clasificación, perdón, del dispositivo en cuestión. Entonces, para un dispositivo que entra en la clase 2, se le va a asignar la letra C. Para un dispositivo clase 1, se le va a asignar la letra B. Y para un dispositivo clase 3, se le va a asignar la letra A. Y aquí tenemos el primer caso. Tenemos un cable para catéter, que es una aplicación, ¿verdad? Cardiovascular. Este cable es esta imagen que vemos por acá, ¿verdad? Es un cable guía de catéter en forma de espiral diseñado para encajar en el interior de un catéter percutáneo con el fin de dirigir el catéter a través de un vaso sanguíneo. Este sería entonces un dispositivo de clase 2. ¿Por qué 2? Bueno, porque él está invadiendo, llamémoslo así, ¿verdad? Es invasivo, pero de forma temporal, no permanente. Porque este cable, como dice, nada más va a guiar un catéter y cuando el catéter llegue a su lugar, pues el cable se retira del cuerpo. Aquí, ¿qué pasa? Que hay listas de requisitos. Recordemos que para clase 2 tienen que sumarse controles generales y controles especiales. ¿Ok? Vamos a ver el otro casito. Aquí tenemos un estetoscopio, ¿verdad? Creo que todos en algún momento lo hemos visto cuando hemos ido a consulta médica. Este es un aparato manual mecánico utilizado para proyectar los sonidos asociados al corazón, las arterias y las venas y cualquier otro órgano interno. Ahora, este dispositivo cabe en la categoría de clase 1 porque este nunca es invasivo, no depende de la vida de él, es simplemente tiene un uso, llamémoslo así, externo. Así que para este caso se le asignaría la letra B, que es la que estaba ligada con la clase 1, como vemos ahí nuevamente. ¿Ok? Vamos con el tercero. ¿Ok? En este caso es un implante inflable de pene. Este es un producto, ¿verdad?, que se va a colocar dentro del miembro de un varón y se va a mantener ahí de forma permanente. Entonces, pues la función, ¿verdad?, que este va a cumplir lo hace obligatoriamente ser permanente. Así que el nivel de riesgo que este representa es un riesgo 3 y cabe obviamente en la categoría 3, igualmente que estaba asignada para este caso con la letra A. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Entiende esto, esta parte? ¿O hay alguna preguntita? Gracias a los que están confirmando, muy amables. ¿Ok? Bien, esa era la clasificación, ¿verdad?, que trabaja la FDA. Pero como vimos en la primera diapositiva de la clase, también contamos con la participación de otro regulador que es MDR para la Unión Europea. Y resulta que ellos trabajan con una clasificación de 4, como vemos en pantalla. Clase 1, clase 2A, clase 2B y clase 3. Vamos a conocer esta clasificación. Para la MDR, la clase 1 cubre dispositivos no invasivos
Que eso quiere decir, ¿verdad? Que no tocan al paciente o solo entran en contacto con la piel intacta. Ejemplos, dispositivos como vendas, guantes y termómetros simples. Aquí el riesgo es bajo y particularmente la MDR utiliza una lista de reglas. Entonces, para clase 1 se aplican las reglas que van de la 1 a la 4. Y la regla 1 dice que todos los dispositivos no invasivos son clase 1. La regla 2 dice que todos los dispositivos no invasivos destinados a canalizar o almacenar sangre, líquidos corporales, células o tejidos, líquidos o gases con el fin de una eventual infusión son clase 1. Regla 3. Todos los dispositivos no invasivos destinados a modificar la composición biológica o química de tejidos o células humanas, de la sangre, de otros líquidos corporales o de otros líquidos destinados a ser implantados. Y la regla 4 es todos los dispositivos no invasivos que entren en contacto con piel o mucosa, lesionadas, si están destinados a ser utilizados como barrera mecánica para compresión o para absorción de exudados. Entonces vemos que aquí está súper detalladito para que no haya ninguna confusión de si ingresa o no en esta clasificación. O sea, deben cumplirse estas reglas o alguna de estas reglas para que el dispositivo entre entonces en esta categoría 1, según la MDR, ¿verdad? Luego tenemos la clase 2A, que cubren dispositivos invasivos, o sea, que se introducen en el cuerpo, es decir, aquel que se introduce en el cuerpo, ya sea a través de una herida en la piel o una abertura en el cuerpo. Ejemplo, audífonos, catéteres cortos y software médico básico. Aquí el riesgo es moderado y se aplican las reglas que van desde la 5 a la 8. La 5 dice todos los dispositivos invasivos con respecto a orificios corporales, excepto los dispositivos quirúrgicamente invasivos, ojo con eso, que no estén destinados a ser conectados a un dispositivo activo. Todos los dispositivos quirúrgicamente invasivos destinados a un uso transitorio, a un uso de corto plazo, también todos los dispositivos implantables y dispositivos quirúrgicamente invasivos de largo plazo. Luego tenemos la clase 2B. Aquí cubren dispositivos activos, o sea que dependen de una fuente de energía eléctrica o de cualquier otra fuente de energía que no sea la generada por el cuerpo humano o por la gravedad. Aquí los casos serían respiradores, bombas de infusión o incubadoras neonatales. El riesgo aquí es moderado alto y aplican las reglas que van de la 9 a la 13. Y por último tenemos la clase 3, que son reglas especiales que cubren los dispositivos que no entran en los primeros set de reglas, o sea, todo lo que no cabe en la clase 1, en la clase 2A y 2B, entra entonces acá en la 3. Y aquí, ¿verdad? Un claro ejemplo pueden ser los marcapasos, los stents, que son como un tipo de cablecito, llamémoslo así, software de IA o de inteligencia artificial terapéutica. Aquí el riesgo es alto y se aplican reglas que van de la 14 a la 22. Entonces vemos que hay ciertas similitudes, ¿verdad?, entre la clasificación que se utiliza en la Unión Europea y la que se aplica en los Estados Unidos por la FDA. Ahí ellos hacen como una ampliación en categoría 2, ¿verdad?, haciendo la subdivisión de A y B. Prácticamente la diferencia, ¿verdad?, es que los que entran en categoría 2B es porque dependen de una fuente de energía. Y para ir comprendiendo mejor, ¿verdad?, estas clasificaciones, vamos a suponer que una válvula cardíaca, ¿verdad?, se puede clasificar como un dispositivo médico de clase 3, tanto para la FDA como para la MDR, o sea, ellos coinciden en esta clasificación. En la FDA,
La clasificación se va a basar en el riesgo potencial para la salud y la necesidad de un control riguroso. Mientras que la clase 3, ¿verdad? Recordemos, es la categoría más alta de riesgo y requiere una evaluación exhaustiva por parte de la agencia reguladora antes de su comercialización. O sea, no se pueden jugar el tiro, ¿verdad? De permitir que un producto como una válvula cardíaca salga al mercado si no pasó por grandes periodos de prueba, ¿verdad? De forma bastante exhaustiva para dar completa seguridad y garantía de que va a funcionar bien. Pero ¿qué pasa con la categoría que utiliza la MDR, que igualmente es la categoría 3? Ellos particularmente lo que hacen es, en este caso, eh, utilizar, ¿verdad?, como referencia la regla número 8, que se refiere a los dispositivos médicos implantables activos y sus accesorios. La válvula cardíaca, al ser un dispositivo médico implantable activo, se clasifica entonces como 3 según esta regla. Entonces vemos que el enfoque de la FDA va más por un tema de garantizar, ¿verdad?, la seguridad de la salud y por un tema, ¿verdad?, del riesgo que representa, mientras que el MDR, aunque igualmente coincide en esta clasificación 3, se enfoca en las reglas que están asignadas para cada clasificación. ¿Se entiende, chiquillos? Esto es importante, ¿verdad? Porque el día de mañana, si no es que ya les ha pasado, durante la fabricación, por allá se dice, mira, es que este dispositivo es clase 2. Hey, vale la pena preguntar, o por lo menos ser un poquito conscientes. Esa clasificación obedece a FDA o a MDR, ¿verdad? Va a depender obviamente de el destino de exportación al que vaya dirigido ese dispositivo. Bueno, y otro aspecto fundamental, ¿verdad?, para industria médica son los procesos de registro de los dispositivos médicos según la FDA, porque bueno, no es lo mismo que estemos hablando de registrar un dispositivo médico a registrar zapatos, registrar ropa, registrar lentes, ¿verdad? Es muy distinto. Entonces vamos a conocer cuáles son ese proceso, ¿verdad?, que solicita o que exige la FDA para que un dispositivo médico pueda quedar en firme, pueda quedar legalmente autorizado para su comercialización. Aquí vamos a ver 6 elementos que entran en juego en este proceso. El primer elemento, ¿verdad?, es un formulario que se conoce con la numeración 510K. Luego tenemos la solicitud de clasificación de nuevo. También tenemos el PMA, el HDE, el ID y el EUA. Vamos a ampliar acá. Entonces, ese primer requisito, ¿verdad?, del proceso es ese formulario 510K, que tiene como título notificación previa a la comercialización. Este pretende demostrar que el producto que se va a comercializar es al menos tan seguro y eficaz como uno que ya está comercializado legalmente. Y para este caso no se requiere de un PMA, que es el Pre-Market Approval o aprobación previa a la comercialización, que es el elemento número 2 que ya casi vemos. Este formulario tiene 3 versiones, ¿verdad? Tenemos la versión tradicional, la abreviada y la especial. La tradicional, que es la más común, aquí el remitente proporciona información descriptiva sobre las indicaciones de uso, la tecnología que se utilizó, los resultados de las pruebas de rendimiento para demostrar una equivalencia sustancial. Si se utiliza un formulario abreviado, aquí se debe proporcionar recomendaciones sobre un enfoque opcional que pueda usarse para demostrar una equivalencia sustancial en las notificaciones previas a la comercialización. Aquí se utilizan documentos de orientación, controles especiales y estándares de consenso voluntario para facilitar la revisión previa a la comercialización de las prestaciones por parte de la FDA. Y luego tenemos la versión especial, que es una vía opcional
para determinadas modificaciones de dispositivos que ya existían. Aquí, ¿verdad? El fabricante, si modifica su propio dispositivo legalmente comercializado, va a tener que optar por este formulario especial. Luego tenemos el segundo elemento del proceso, que es la solicitud de clasificación de nuevo. Este es un proceso que se creó para proporcionar una vía para clasificar los nuevos dispositivos médicos para los que los controles generales por sí solos o los generales y especiales proporcionan una garantía razonable de seguridad y eficacia para el uso previsto, pero para los que no existe un dispositivo previo legalmente comercializado. Entonces, en palabras más sencillas, ¿verdad? Supongamos que una empresa hoy crea un dispositivo completamente novedoso, nunca ha existido en el mercado. Pero resulta que este dispositivo entra en la categoría de riesgo 2, donde antes vimos que tiene que cumplir con requisitos generales y especiales. Entonces, lo que dice la solicitud de clasificación de nuevo es que si cumple ya con esos dos requisitos, prácticamente está avalada su autorización para ser comercializado. Eso es lo que dice. Para el tercer elemento del proceso, tenemos el PMA, que es la aprobación previa a la comercialización. Este es el proceso de revisión científica y reglamentaria de la FDA para evaluar la seguridad y la eficacia de los dispositivos médicos de clase 3. Dispositivos de soporte vital o mantenimiento de la vida humana, recordemos. Es el tipo más estricto de aprobación previa a la comercialización que exige la FDA. Aquí no hay equivalencias con otros dispositivos previos. O sea, cuando un dispositivo entra en esta categoría crítica, ¿verdad? De nivel de riesgo muy elevado, aquí no hay chance, ¿verdad? Como en el caso anterior, de decir, mire, como cumplía con los dos primeros elementos de requisitos, no necesitamos hacer más nada. No, al ser completamente nuevo y altamente riesgoso, aquí hay más controles y más exigencias que se van a poder abordar a través de este documento PMA. El cuarto es la excepción de dispositivos humanitarios, HDE. Este proporciona claridad a la industria y al personal de la FDA sobre las prácticas de revisión actuales para el programa de exención de dispositivos humanitarios. Dispositivos médicos destinados a beneficiar a los pacientes en el tratamiento o diagnóstico de alguna enfermedad o condición que afecta o se manifiesta en no más de 8,000 individuos. Llamémoslo así, cualquier situación de salud que a veces se conoce, ¿verdad?, como enfermedades raras. O sea, que es muy poquita gente en el mundo que las sufre. Entonces, al ser tan pocos, ¿verdad?, llamémoslo así, una minoría, aquí se pueden hacer excepciones para lo que es la comercialización, porque se sabe pues que es para tratar un grupo de personas bastante pequeño. Y luego tenemos la exención de dispositivos de investigación, IDE. Es una exención para dispositivos en investigación que permite utilizar el dispositivo en investigación en un estudio clínico con el fin de recopilar datos sobre seguridad y eficacia. Los estudios clínicos suelen realizarse para respaldar una PMA. Solo un pequeño porcentaje de los formularios 510 que vimos de primero requieren datos clínicos para respaldar la solicitud. Y el 6, que es el último, es el EUA, ¿verdad?, que es la autorización de uso de emergencia. Y aquí siempre a mí pues me vienen a la mente, ¿verdad?, las vacunas que la gran mayoría de las personas en el planeta tuvimos que recibir por el tema del COVID. Y ya van a ver por qué, ¿verdad? La autoridad que autoriza el uso por emergencia es
la FDA, ¿verdad? La FDA es la única que tiene esa potestad. Entonces, cuando se autoriza el uso por emergencia es para ayudar a reforzar las protecciones de la salud pública de la nación contra productos químicos, biológicos, radiológicos o nucleares, facilitando la disponibilidad y el uso de contramedidas médicas necesarias en emergencias de salud pública. La FDA puede autorizar productos médicos, ojo con esto, no aprobados o usos no aprobados de productos médicos para ser utilizados en una emergencia, que fue lo que pasó con las vacunas, ¿verdad? Las vacunas como tales nunca pasaron por todo el proceso normal de cualquier otra vacuna, pero al darse la emergencia, pues digamos que se levantaron algunos requerimientos con el fin de apoyar a la población mundial y evitar, ¿verdad?, que fuera todavía más desastrosa la situación con este COVID. Así que pueden darse este tipo de situaciones para lo que es la comercialización de dispositivos médicos en el mundo. Este es un pequeño resumen, ¿verdad?, de esos 6 elementos. Aquí esta está en la diapositiva 26. A grandes rasgos, entonces, tenemos el formulario 510 y lo decíamos en su momento, tenemos 3 versiones, el tradicional, el abreviado y el especial. Aquí básicamente se demuestra que el producto que se va a comercializar es tan seguro y eficaz, es decir, sustancialmente equivalente a un producto comercializado legalmente ya. De novo es el uso para dispositivos médicos novedosos donde no existe un dispositivo comercializado legalmente bajo un riesgo razonable. PMA es la evaluación de dispositivos de clase 3. HDE es la evaluación de dispositivos médicos destinados a beneficiar a pacientes con enfermedades raras. ID es el proceso de investigación para dispositivos que se utilizarán en estudios clínicos y el EUA es la autorización para el uso de productos médicos no aprobados ante una emergencia. ¿Okay? Bien, ¿hay alguna preguntita hasta acá, chicos, chicas? ¿Vamos bien? Ok. Vamos a pasar a otro temita, ¿verdad? Que son las prácticas fundamentales en la industria médica, ¿verdad? O las BPM, que no son exclusivas, dicho sea de paso, de industria médica, sino que se pueden aplicar a otras industrias. Estas prácticas fundamentales, ¿verdad?, giran en torno a las BPM o buenas prácticas de manufactura. ¿Y qué es eso? Pues es un conjunto de normas y procedimientos que garantizan la calidad, la seguridad y la eficacia de los productos médicos y farmacéuticos. Estas prácticas abarcan la capacitación del personal, la higiene de las instalaciones, el control de la calidad de los materiales y procesos y la documentación detallada de cada etapa de la producción, desde la materia prima hasta el producto final. Entonces vean todo lo que abarca las BPM. ¿Cuáles son los componentes claves de las BPM en industria médica? Pues son estos 5 que vemos en pantalla. El personal, ¿verdad?, que debe estar debidamente calificado, capacitado y actualizado en sus funciones. Aquí se requiere un programa de capacitación continua con documentación de la inducción y de las actividades de desarrollo profesional. También están las instalaciones y equipos que deben mantenerse a altos estándares de higiene, limpieza y orden. El equipo debe estar calibrado con un correcto programa de mantenimiento, controlado regularmente para asegurar un buen funcionamiento. Vamos a ampliar un poquito este punto más adelante. También están los procesos y procedimientos, ¿verdad?, que es crucial tenerlos detallados y documentados para cada etapa de la fabricación y así se puede asegurar la consistencia en el proceso. El control de calidad, aquí se verifica la calidad de las materias primas y se realizan controles durante todo el proceso para asegurar que el producto final cumpla con los estándares. Y por último, la documentación. Todas las actividades, procedimientos y resultados
de los controles deben estar siempre debidamente registrados para garantizar la trazabilidad y la transparencia de los procesos. Entonces, vean todo lo que abarca las buenas prácticas de manufactura. Y es importante aclararlo porque a veces se tiene, ¿verdad?, una idea errada de que cuando hablan de buenas prácticas de manufactura es lavarse las manos, ¿verdad? O es saber toser. Y no, es mucho más que solo eso. Los objetivos principales de las BPM en la industria médica, ¿cuáles son? Número uno, la seguridad del paciente, ¿verdad? Cuando hay buenas prácticas de manufactura, se logran minimizar los riesgos de contaminación, los defectos y los errores que pueden afectar la salud de los pacientes. ¿Por qué? Porque cuando el producto llega a sus manos, si no pasó por un buen manejo, por buenas prácticas, ¿verdad?, de manufactura, es probable que ese producto pues no cumpla con todos los elementos de salubridad y de seguridad requeridos. La calidad del producto, se aseguran que estos, bien sea productos médicos o farmacéuticos, sean seguros, eficaces y de alta calidad, con la concentración correcta de ingredientes activos. Y por aquello, ¿verdad?, cuando escuchemos ese término de ingredientes activos, son todas esas sustancias que están dentro de un producto y que van a tener un efecto directo en el cuerpo. O sea que pueden afectar una parte del cuerpo como la piel o el cuerpo entero. El cumplimiento normativo permiten a las empresas cumplir con los requisitos regulatorios establecidos por las autoridades de salud. Y por último, como objetivo, la mejora continua, porque se fomentan sistemas integrales de calidad total, que implica la mejora constante de los procesos y la adaptación a nuevas exigencias. Y hablando entonces de uno de esos elementos esenciales, es la higiene, ¿verdad? ¿Qué es la higiene? Es una práctica de limpieza y es el conjunto de hábitos que mejoran la salud personal, familiar y comunitaria, previniendo enfermedades e infecciones. La higiene se puede lograr a través de procesos de limpieza y desinfección que, aunque son distintos, se complementan. La limpieza elimina la suciedad visible y la materia orgánica con agua y detergente, mientras que la desinfección va a eliminar los virus, las bacterias y los hongos de superficies previamente limpias usando productos químicos. Se debe realizar siempre en ese orden, empezando por las zonas más altas, que se supone son las que están menos sucias, y luego pasar a las que están más abajo, ¿verdad?, donde hay mayor contacto con todo el entorno y obviamente van a estar más sucias. Aquí siempre es importante seguir las instrucciones del fabricante a la hora de utilizar los productos químicos. Y recalco, siempre debemos respetar el orden de limpiar primero y después desinfectar. No se puede hacer al revés. La limpieza y la desinfección. Bueno, la limpieza se va a lograr con el uso de agentes limpiadores como son los compuestos alcalinos, compuestos ácidos, detergentes sintéticos y limpiadores solventes. Mientras que la desinfección se va a lograr con el uso de agentes desinfectantes como el vapor, el agua caliente o inclusive compuestos químicos como los que son el cloro, el yodo o el amonio cuaternario, entre otros. Los microorganismos se pueden destruir al entrar en contacto con el agua caliente o el vapor, pero no es un método tan utilizado porque ya sabemos que esto consume mucha energía y esto por supuesto eleva los costos. La eficiencia de estos desinfectantes va a depender de muchos factores también, tanto del tiempo de exposición como la temperatura ambiental, la concentración y otros que también vamos a ampliar en un momentito. ¿Qué papel juega el alcohol en la limpieza y la desinfección? Porque en este punto siempre me dicen, profe, qué raro, porque usted no ha hablado del alcohol. Y en industria médica es como el agua bendita, ¿verdad? Bueno, es importante recalcar que el alcohol, principalmente el etílico y el isopropílico, actúan como antisépticos y desinfectantes porque dañan la membrana celular de los microorganismos y desnaturalizan las proteínas de estos,
lo que lleva pues a su inactivación y obviamente a la muerte de las bacterias, hongos y virus. La eficacia de utilizar el alcohol va a depender de la concentración. Lo óptimo aquí es hablar de 60 o 90%. Es también importante recalcar que el alcohol tiene una rápida evaporación y la capacidad para disolver grasas y residuos, lo que lo hace ideal para limpiar superficies y preparar la piel antes de procedimientos médicos. Por ahí les dejo también otro dato. Recientemente una compañera en una de las clases me estaba compartiendo que hay como un estudio, ¿verdad? Todavía no se ha publicado, donde aparentemente, vean que ahí se dice que el alcohol pues se evapora rápido, ¿verdad? Y la evaporación es gas. Entonces, aparentemente los gases de la evaporación de alcohol podrían ser altamente contaminantes. Vean qué interesante y qué particular. Pero bueno, hay que esperar a que ese estudio salga a la luz pública, a ver qué va a pasar con su uso. El alcohol etílico es común para utilizarse frente a la desinfección de la piel y de superficies, especialmente en entornos médicos. Aquí la concentración sugerida es del 70%. El alcohol isopropílico también se usa para desinfección y es particularmente útil para disolver grasa, suciedad y residuos en superficies, además de su rápida evaporación. Y bueno, volviendo entonces al tema en concreto de limpieza y desinfección, por aquí en esta tablita tenemos de forma bastante breve cómo es que se lleva a cabo cada proceso. Entonces empecemos por conocer el proceso de la limpieza, ¿ok? Que es el primero, es en el orden, es el primero. Hay que preparar el área, o sea, retirar todos los objetos y los alimentos del área a limpiar, luego eliminar la suciedad gruesa usando un paño seco o barriendo para retirar el polvo y los restos visibles de suciedad. Luego se lava con detergente la superficie usando también agua y frotando las áreas que así lo requieran y luego se enjuaga. Aquí lo que se busca es eliminar el rastro del detergente, ¿verdad? Que la superficie quede sin ningún residuo del mismo. Cuando ya estos pasos se han completado, se puede desarrollar el proceso de desinfección. Requiere que verifiquemos que la limpieza fue bien hecha, ¿verdad? Está cubriendo la totalidad de la zona o la superficie que nos interesa desinfectar. Luego se aplica el desinfectante químico siguiendo las indicaciones del fabricante, bien sea a través de uso de cubetas, pulverizador o paño. Hay que dejar actuar, permitiendo que el desinfectante permanezca en la superficie el tiempo especificado para que se puedan eliminar los microorganismos. ¿Y cómo vamos a saber cuál es el tiempo apropiado? Hay que leer la etiqueta. Luego se aclara si es necesario, aquí se enjuaga con agua, ¿verdad? Si es que el producto lo requiere. Y luego se enjuaga ya toda la superficie si así es necesario. ¿Cuáles van a ser los factores, ¿verdad?, que pueden afectar la eficiencia de un proceso de limpieza? Porque, a ver, puede ser que yo todos estos pasos del proceso de limpieza lo haya hecho bien, pero tal vez el resultado no sea eficiente, porque alguno de estos elementos que vemos en pantalla no cumplía con las condiciones idóneas. Por ejemplo, hay que ver cuál es el tipo de suciedad que se quiere remover, la calidad del agua que se tiene disponible, la temperatura del agua, el tipo de detergente que se va a utilizar, la velocidad o la fuerza del proceso, el tiempo de contacto con el detergente y la concentración del detergente. Vamos a ampliar cada uno de estos elementos. Cuando se dice que el tipo de suciedad a remover, ¿verdad? La suciedad inclusive tiene una clasificación, yo no sé si ustedes sabían. Se habla de la suciedad gruesa, que puede ser que veamos sobre un escritorio, por ejemplo, papel, hojas. También hay suciedad fina, que es cuando hay presencia de polvo o arena. Y también está la suciedad líquida, cuando hay agua o aceite, ¿verdad?
Otras formas también de clasificar la suciedad es dependiendo de qué tan fija está a la superficie. Entonces hablamos de suciedad libre, adherente o incrustada, donde esta última requiere acciones mecánicas o químicas más agresivas, ¿verdad? Para lograr eh, hacer una eliminación de esa suciedad. La calidad del agua, bueno, aquí en Costa Rica siempre hacemos alarde, ¿verdad?, de que tenemos agua potable, pero no en todo lugar vamos a tal vez disponer de agua potable para hacer limpieza. El agua debe estar siempre limpia, libre de agentes patógenos, metales tóxicos o de cualquier olor. Es recomendable el uso de mangueras para la aplicación del agua, ¿verdad? Y si son mangueras, que estas cuenten con pistola de hule, nunca metálicas, porque con el tiempo generan corrosión y obviamente ahí se genera contaminación del agua. En caso de que no hayan mangueras, sino que se utilizan estañones o baldes, que sean plásticos, que estén limpios y que se mantengan tapados para evitar que se ensucien mientras no están en uso. El tipo de detergente que se utiliza también es clave, ¿verdad? La acción limpiadora del agua puede mejorarse agregando detergente o jabón. Es el tipo de detergente que se utilice debe ser compatible con el tipo de suciedad que se desea remover y con la clase de agua que se utilice para limpiar. La temperatura del agua eh, debe ser lo suficientemente caliente como para remover la suciedad de forma efectiva, pero no tan caliente como para recocinar la suciedad. Cuando la suciedad se recocina, se incrusta a la superficie y cuesta más sacarla. ¿Y cuál es la temperatura idónea, verdad? Si tenemos acceso a utilizar agua caliente, entre 65 y 80 grados centígrados, ¿verdad? Que es el rango efectivo para lograr desinfecciones térmicas. La velocidad o la fuerza con que se aplique el agua de lavado va a favorecer la remoción de la suciedad de la superficie, así como el uso de implementos de limpieza como cepillos, escobas, palas que puedan estar en buen estado y limpios. El tiempo de contacto con el detergente también es otro factor clave. Generalmente, ¿verdad? El tiempo de repose anda a los 5 minutos, ¿verdad? O podría ser un poco más, pero siempre para ir a la segura es ir a leer lo que dice la etiqueta del fabricante de ese detergente. Para lavar instrumentos médicos, los detergentes, por ejemplo, enzimáticos, van a requerir de 10 a 15 minutos para descomponer cualquier residuo biológico. La concentración del detergente también es clave. Aquí es importantísimo leer lo que dice el fabricante en la etiqueta y muchas veces hay acceso a las tiras verificadoras, ¿verdad? Que nos permiten corroborar si la sustancia, ¿verdad? Si por ejemplo hubiera que disolverla o mezclarla con agua, tiene la concentración requerida. Si no tiene esa concentración, pues lo mejor es no utilizar esa sustancia porque no va a generar el resultado esperado. Y tampoco podemos, digamos, podemos ponernos a jugar a la cocinita, ¿verdad? Echándole más agüita, echándole más desinfectante y ahí viendo a ver cómo logramos el punto idóneo, porque eso es un desperdicio al final. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos, chicas, sobre temas de limpieza, desinfección, que tiene que ver directamente con buenas prácticas de manufactura? Ok, gracias a los que están confirmando que están claritos. Igual recordarles que está el chat por si quieren hacer alguna participación por escrito. Yo los leo y les puedo ir apoyando, ¿verdad? Ok, vamos a pasar a lo que son las líneas de producción. ¿Qué son líneas de producción? Bueno, son el conjunto de estaciones, equipos, operarios, herramientas y procesos organizados de manera secuencial para fabricar un dispositivo médico o realizar una etapa específica del proceso. Una línea puede abarcar estaciones de trabajo, mesas de ensamble, equipos automatizados o semiautomatizados, bandejas,
tolvas de materiales, herramientas como torquímetros, cúters, calibres, fixtures, documentación, ¿verdad? Donde se puede observar las instrucciones de trabajo, el orden de la producción, identificación visual a través de rotulación, códigos de productos, números de lote, o contenedores, ¿verdad? Con WIP, scrap, aprobados, rechazados. Todos estos elementos son parte de la línea de producción. Entonces, cuando nosotros hablamos de limpieza de línea, vayamos entonces amarrando, como decimos ahí, los conceptos, ¿verdad? ¿Qué es limpieza de línea? Bueno, en industria médica, ¿verdad? Hay un enfoque práctico para el operario. La limpieza de línea es un procedimiento obligatorio que se hace antes de iniciar un lote y después de terminarlo, o cuando hay un cambio de producto, de material o de configuración. ¿El objetivo cuál es? Garantizar que no haya mezclas, contaminaciones, errores de etiquetado o materiales incorrectos. Y para asegurar que la estación de trabajo está libre de materiales del lote anterior, que no existen etiquetas viejas, componentes incorrectos o documentos vencidos, que el operario arranque con una línea ordenada, identificada y segura, y se evitan mezclas de productos, que es una desviación crítica en dispositivos médicos. Y todo esto obedece a buenas prácticas de manufactura. ¿Cuáles son los pasos generales del proceso? ¿Verdad? Lo que hace el operario. Bueno, el operario debe detener, la producción anterior y retirar el material sobrante. Debe limpiar físicamente el área con los métodos autorizados, alcohol o cualquier otro producto que la empresa haya asignado. Inspeccionar visualmente que todo está limpio y vacío. Verificar contra la lista de limpieza de línea. Firmar y fechar el formato de limpieza. Llamar al supervisor o al Quality Assistant para la verificación final e iniciar la producción solo hasta tener la liberación oficial. Vean todo lo que implica, ¿verdad? Esa limpieza de línea. ¿Cuáles son las consecuencias de una mala limpieza de línea? Bueno, desde el punto de vista del operario, se pueden generar reprocesos del lote completo, desviaciones en calidad, paros de línea que afectan la producción, riesgos de retiro del mercado o los recalls, ¿verdad? Si sale el producto mezclado y iba dañado o contaminado, impactos directos en auditorías internas o generadas por la FDA o por lo que solicita la ISO 13485 y impactos en métricas de desempeño y confiabilidad del operario. Mire, por acciones tan simples como las que acabamos de ver, el omitirlas genera una bola de nieve que representa pérdidas sustanciales para el negocio. Entonces, no vale la pena, ¿verdad?, menospreciar esos procesos que son sencillos y claros y claves para una operación segura y de calidad. Y bueno, hablando de limpieza y desinfección, por ahí mencionábamos pues que hay sustancias químicas que se deben utilizar para cada uno de esos procesos. Pero resulta y sucede que esas sustancias químicas no pueden andar deambulando por toda la planta, tirados en cualquier rinconcito. Es importante dentro de esas buenas prácticas de manufactura que también exista una cultura o un buen manejo del almacenamiento de este tipo de sustancias. Yo no sé si ustedes sabían, pero la mayoría de las intoxicaciones causadas por productos químicos de limpieza y de desinfección son precisamente por un mal manejo de estas y son más comunes de lo que nos imaginamos. También es importante tener presente, ¿verdad?, que las sustancias utilizadas para limpiar o para desinfectar deben estar dentro de un buen manejo de inventario. A veces ocurre, ¿verdad?, que esto no se da y las mezclas están caducadas o vencidas.
un producto que ya se haya vencido, ¿verdad? No es apto para su uso. Así que lo ideal es hacer un buen aprovechamiento de los recursos disponibles, y que esto obviamente conlleva a todo un proceso adecuado para el manejo de estas sustancias. Aproximadamente el 20% del total de los accidentes laborales se relacionan con un mal almacenamiento de materiales. Y vamos a conocer varias recomendaciones para evitar estos aspectos negativos, ¿verdad?, del mal manejo de estas sustancias. Número uno, hay que intentar que la empresa, ojalá, ¿verdad?, haga compra de sustancias o de químicos de limpieza o desinfección lo más inocuos posibles, o sea, lo más seguros, ¿verdad?, para la manipulación humana. También debe haber una correcta ventilación y protección de estas sustancias frente al calor, a la luz del sol o la humedad en zonas específicas de almacenamiento, porque cuando se exponen, ¿verdad?, a temperaturas o a entornos no aptos, puede hacer que generen alguna reacción química o que pierdan algunas de sus propiedades. Garantizar que los recipientes siempre estén bien cerrados para evitar derrames y contactos peligrosos con los trabajadores. Disponer de zonas específicas establecidas para su almacenamiento, y que inclusive cuando están almacenadas sea fácil de mantener limpia la zona, que se puedan reconocer cada uno de los productos, no que andemos adivinando, y uno a veces ve cosas que hasta que se le para la peluca, como dicen, ¿verdad? Gente que abre la tapa y dice, voy a oler para ver qué es esto. Y hay sustancias que usted se pone a hacer esa práctica y cae de una vez ahí en cruz, como dicen. Entonces, todo debe estar bien etiquetado, señalizado, ordenado para evitar, ¿verdad?, cualquier accidente, y también para que sea de fácil acceso. Aclarar incompatibilidades entre productos químicos, también importante recalcar en las fichas o etiquetas de estos productos, a veces el fabricante hace la salvedad de que no pueden mantenerse cerca de otras sustancias, porque si entran en contacto pueden generar una reacción química peligrosa, ¿verdad?, o inflamable. Todo debe estar bien rotulado, bien etiquetado. Deben estar de un lugar de fácil acceso, no como en algunos lugares que la gente prácticamente tiene que hacer malabares, subirse en escaleras para acceder, ¿verdad?, a un recipiente que tiene una sustancia que puede ser peligrosa. Respetar todas las recomendaciones de almacenamiento que el fabricante indica. Equipar a los trabajadores con equipos de protección personal o los EPP para evitar irritaciones o intoxicaciones cuando estén manipulando estas sustancias. Para evitar derrames, siempre disponer de bandejas o de cubetas de retención que sean compatibles, obviamente, con estos productos. No es cualquier cubeta, no es cualquier balde el que se puede utilizar para hacer, por ejemplo, mezclas. En el caso de que se produjera algún derrame, la empresa debería, ¿verdad?, de contar con materiales de absorción compatibles con la peligrosidad de la sustancia, y así evitar que el derrame se extienda más. Igualmente, eliminar, ¿verdad?, correctamente estos materiales absorbentes que se impregnan en esos químicos especiales. No se pueden tirar así en cualquier balde de basura ni tirarlos en cualquier pila. Hay que hacer un buen manejo de estas sustancias también. Utilizar primero los productos más antiguos, esto es un tema de inventarios, ¿verdad?, para agotarlos primero, o sea, para poder consumirlos de primero, y no por un mal manejo de inventario estemos llenos de ahí de pichingas, ¿verdad?, y de baldes con poquitos ahí, y al final no se aprovecha como debería. Eliminar los recipientes vacíos. Hay recipientes, y yo sé que a veces hay gente con la mentalidad de reutilización, que no está mal, pero hay recipientes que no se pueden reutilizar si contenían algunas sustancias químicas particulares, porque aunque usted piense que usted ya lo lavó, lo enjuagó bien,
es probable que a lo interno todavía queden algunas partículas y estas, si entran en contacto con alguna otra sustancia que se depositó en estos, genere más bien una torta, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta, muchachos, muchachas, o algún aporte? Yo no sé si por aquí alguno ya ha tenido la experiencia, ¿verdad? O la posibilidad de participar en industria médica y que haya vivido, ¿verdad? La experiencia de temas de limpieza y desinfección, por ejemplo, en línea, que quizás nos quiera comentar alguna experiencia ahí particular. ¿Alguno de ustedes, chicos, chicas? ¿Cómo me les ha ido con temas del uso del alcohol, por ejemplo? Recordemos que la intención de la clase en vivo, ¿verdad? Es que ojalá hayan participaciones. Y como les dije también hace un ratito, si no quieren usar el micrófono, podemos hacerlos a través del chat y yo los leo. ¿Ninguno ha tenido experiencias o alguna situación ahí particular con temas de limpieza y desinfección? Priscila, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, como tal, no ha sido una experiencia porque, digamos, en ese momento fue en otro turno, Ujú. pero nosotros se detectó que antes de terminar, que habían fluidos corporales, en este caso era sangre. Ajá. Esa es de las cosas más críticas que pueden existir en cualquier industria médica o creo que en cualquier empresa de manufactura, independientemente de lo que sea. Ujú. La pregunta aquí es, eh, tengo entendido que en el caso de ese tipo de situaciones, las personas brigadistas son las que se encargan de hacer esta limpieza de este tipo de fluido. Ujú. No sé si usted tiene conocimiento en cuanto a qué se utiliza para limpiar este tipo de fluidos, porque yo no conozco. No, como no tengo ese conocimiento, entonces tengo esa duda, no sé si usted me la podría aclarar o algo. Ujú. Bueno, generalmente, dependiendo de la cantidad, ¿verdad?, de fluido y demás, inclusive es probable que se haga un cierre de la línea, ¿verdad? Mucho va a depender del producto que se estaba manipulando. Hay clientes de clientes, hay productos de productos, como veíamos antes sobre el tema del nivel de riesgo, ¿verdad? Y también pues cada empresa va o debería de tener un procedimiento propio para este tipo de eventos. Entonces decirle a usted como que específicamente se utiliza esto o lo otro, ¿verdad? Podría ser que no aplique para todas las industrias. Obviamente, cuando hablamos de un escenario así, donde ya hay eh, una situación crítica, también lo que vale la pena recalcar, ¿verdad? O aprovechar es en qué se falló para que se llegara a ese punto, ¿verdad? No hubieron probablemente un buen manejo de los procedimientos o tal vez el procedimiento que se estaba implementando no era el más robusto, ¿verdad? Estaba dejando por fuera algunas situaciones y esto amerita a hacer una mejora completa en el proceso. Ahora, si usted me específicamente, digamos, quiere saber como el nombre de alguna sustancia, eh, no me sé las sustancias, los nombres no me los sé, pero puedo buscárselos y se los puedo facilitar, tal vez ahí por el chat, como a manera de que no quede con la intriga, llamémoslo así. No sé si el compañero Freddy, que levantó la mano, tiene alguna consulta. Puede abrir el micrófono para escucharlo. Hola, hola, hola. Freddy, ¿me escucha?
Bueno, debe haber algún problemita con el tema del micrófono de Freddy. No sé si es que no nos está escuchando. Bueno, si no, bueno, aquí tengo algo en el chat para ver. No he tenido problemas. Ok, bueno, aquí en el chat me está escribiendo Sebastián, dice que él no ha tenido así como algún problema de limpieza. Ok, Freddy tiene un problemita con el micrófono, mucha calma. Jason, Sí, buenas noches. hola, buenas noches. Sí, mira, yo tuve la experiencia de trabajar en una empresa donde se hacían lentes de contacto. Ajá, Eh, Trabajaba en la parte de calidad. Estuvimos una vez teniendo un problema en donde estuvimos detectando en sí en los strips, ¿verdad? En los lentes de contacto, ujú, como unas manchas amarillentas tirando a rojo en donde no sabíamos si era sangre o como óxido, ¿verdad? ujú, Entonces, a raíz de eso, parte del lote ya se había ido para el exterior. Se tuvo que pues mandar a traer el material nuevamente para hacer un muestreo, una revisión bien exhaustiva de todo el material. ujú, Entonces, puede ser que el tema de limpieza haya afectado en eso. De hecho, que ujú. así fue y eso conllevó a un reproceso muy grande y en realidad fueron pérdidas para la empresa, ¿verdad? Claro que sí, totalmente. Sí, Porque, mira, inclusive solamente el hecho de hacer el recall, ¿verdad? La retirada del producto del mercado exacto, para hacer el análisis, eso, bueno, es un costo altísimo para la empresa. No solamente en la parte económica, ¿verdad? Porque hay que coordinar el tema o la logística de la recuperación, del transporte, ¿verdad? correcto. Y pensando en que eso es como, imaginémonos agarrar una bolsita de piedras, ¿verdad? Ponernos en las manos y tirarlas al aire, empezar a Sí, recoger todas las bolitas o todas las piedritas, ¿cuánto nos toma, verdad? Pero sumemos a eso el daño también de la imagen de la empresa. Los exacto. clientes cuando los llaman y les dicen, mira, el producto que usted recibió tiene que devolverlo. Se lo vamos a retirar porque tenemos que hacer una indagación. Ahí en automático el daño de la imagen es catastrófico, ¿verdad? Así es. Este, de pronto por ahí me ponía a analizar un poquito también en esta aportación que hizo la compañera, ¿verdad? Sobre el tema de la sangre. Aquí básicamente el proceso es lo que estábamos viendo, ¿verdad? Limpieza, desinfección, con las sustancias que estén disponibles, alcohol e inclusive recordaba yo también que puede venir una etapa de cuarentena, ¿verdad? De los productos o de los materiales que se hayan visto involucrados en ese evento. Entonces, definitivamente, miren, el más mínimo, entre comillas, errorcito en industria médica no tiene un mínimo efecto, es algo catastrófico siempre, ¿verdad? Detener la producción, por ejemplo, meter en cuarentena un proceso, ya eso rompe, ¿verdad? Con esa línea, con esa programación de entrega de producto. Y sea como sea, ¿verdad? Ahí no hay formas como de ponerle, llamémoslo así, una curita al problema y continuar como si nada. No, esto va a acarrear, ¿verdad? Un sinnúmero de acciones, de decisiones que la empresa debe tomar y es encontrar la causa raíz de lo que generó, por ejemplo, esa presencia de sangre, ¿verdad? Ahí hay algo que lo generó. Puede ser que a veces uno pues a la ligera dice, ah, eso fue culpa de Julanito, de Pedrito, que Pedrito es muy tortero, Pedrito es muy despistado. No, tal vez no sea él como tal, tal vez lo que falló ahí fue la capacitación. Y lo vimos al principio, ¿verdad? De uno de los elementos ahí de las diapositivas. La parte de las BPM también incluyen la formación. Si a Pedrito no se le dio eh, una buena capacitación, un buen entrenamiento, ¿verdad? En el proceso, en las tareas que tenía que realizar, de allí era obvio que tarde o temprano iba a fallar. Entonces, ahí hay que ver con lupa todas las posibles situaciones que generaron ese acontecimiento, ese evento, y
hacer una reforma, ¿verdad? O una actualización del proceso para que no se repita. Que eso es al final lo que se busca en temas de calidad, que haya una mejora continua de los procesos, inclusive más allá, supongamos que nunca ha habido un derrame de sangre, pero eso no significa que no lo vaya a haber. Entonces siempre hay que ir tratando de robustecer los procesos, de que procesos tan esenciales como limpieza y desinfección siempre se hagan a conciencia, no porque me están viendo, no porque si no lo hago me regañan, me amonestan, me pueden echar. No, pensemos en la afectación que todo esto genera. Y la torta de las tortas. ¿Y qué tal si no hicimos bien el proceso, nos quedamos calladitos, nadie se dio cuenta, el producto salió de la fábrica y llega a manos de un cliente, se lo instalan, si fuera un producto, por ejemplo, de clase 3 se lo implantaron y en cuestión de media hora el paciente fallece porque el producto llevaba una bacteria? Se hace la investigación y resulta que no fue una falla del médico, no fue una falla del hospital. La falla era del producto en sí que iba contaminado. ¿Y quién lo causó? Hay que ir para atrás, para atrás, para atrás. O sea, hacer lo que se conoce como la trazabilidad. ¿Quiénes se involucraron en el proceso? ¿Qué fue lo que generó esa situación tan catastrófica, ¿verdad? De una bacteria presente en un producto que iba a colocarse en un cuerpo humano. Entonces, definitivamente aquí lo que es limpieza y desinfección son claves, ¿verdad? En las buenas prácticas de manufactura. Hay empresas líderes, ¿verdad? En la confección de procedimientos de estos temas. Otras están en pañales, otras están, como dicen, en prueba y error, viendo a ver hasta dónde logran dar con ese nivel, ¿verdad? De calidad y de seguimiento que se espera para que los clientes estén satisfechos, para que los clientes se sientan seguros en la utilización de esos dispositivos. ¿Alguien más, chicos y chicas, con alguna pregunta o algún aporte? Adelante, Priscila. Bueno, yo me voy a salir un poquito del tema. Ajá. Es que usted acaba de mencionar que, lo vimos hoy de los dispositivos que tienen diferentes como categorías. Es que no me Ajá. acuerdo exactamente de la palabra. Sí, sí, categorías o clases. Ok, ajá. Bueno, en donde yo trabajo, no sé si este dispositivo calza como categoría 3 que Ajá. se manufactura como un baloncito que se usa para las personas que quieren bajar de peso. Entonces Ajá. este se mantiene dentro del estómago. Sí, balón No sé gástrico. si es, Ujú. ajá, exactamente, este sí Sí, cabe como en la categoría 3. sí. O sea, todo lo que se vaya a introducir en el cuerpo y se va a quedar ahí en el cuerpo, entra en categoría 3. Ah, ok. Ujú. Ya lo que, bueno, hay otros que son ya como cardíacos y eso, pero Ajá. más que todo no se mantienen ahí, pero sí, es como decir, un ultrasonido en el corazón, por así decirlo. Ujú. Este sí no cabe como categoría 3, este sería como 2. Correcto, es categoría 2. Ok, Ujú. ok. O sea, van a estar dentro del cuerpo, pero no Ujú, ahí permanentemente. ujú. Ujú. Ah, ok, 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 perfecto. Sí. Y creo que, a ver si, es que tenía todas mis preguntas en mi mente, pero ya se me fueron. Ahí, digamos, como recomendación, cuando vayan surgiendo preguntitas, podemos aprovechar a hacerlas en los espacios que yo les voy dando o tal vez las pueden ir anotando en algún lugarcito ahí y también para que no se les olvide, ¿verdad? Ok, bueno, si me acuerdo de otra, ahorita levanto la mano, gracias. Ok, con gusto. ¿Alguien más? Ok, excelente. Bueno, chiquillos, vean, esto es el material que teníamos para esta clase. Ahí están viendo en pantalla también que ya está colocado el examen para esta semana 3. Mucho ojo con las fechas y las horas, ¿verdad? Que están disponible el examen. Vean que abrió el día de hoy a las 6 de la tarde y va a estar abierto hasta el próximo martes, o sea, de hoy en 8 a más tardar las 12 mediodía. Entonces, ahí siempre la recomendación es cuando hagan la lectura de los diferentes
enunciado, siempre con calma, hacer un buen análisis, interpretación de lo que está desarrollando el enunciado, ver con cuidado las alternativas, no corran, a veces un punto y una coma cambia totalmente, ¿verdad? La idea de la pregunta, entonces háganlo con buena calma. Recordemos que examen 2 3 y 4 tienen un peso del 30%. Entonces, vale la pena hacerlo con cuidado para, ojalá, obtener la mayor cantidad de puntos a favor posible. Si todo está clarito hasta acá, si no hay más consultas o alguien quiere hacer algún aporte adicional, qué lástima que Freddy no pudo ahí participar con el micrófono, aunque igualmente si quiere hacer la participación por acá, ¿verdad? Con todo gusto lo leo. Pero de no ser así, pues sería todo por el día de hoy. Agradecerles siempre las participaciones, el interés que muestran por la clase. Saludos a todos los compañeros y compañeras que ven la grabación. Ojalá que se mantengan siempre al día, ¿verdad? Con toda la información que vamos viendo por acá. Así que bueno, que tengan una feliz noche, chicos y chicas. Nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Con todo gusto, buenas noches. Con todo gusto. Recuerden cualquier consultita que surja del tema, de examen, etcétera, también lo pueden abordar a través del correo electrónico de IPEA y yo ahí les doy el seguimiento que corresponde. Buenas noches. Con todo gusto. Buenas noches.